Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Pascua, y hoy tenemos la memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautizo de fe. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 88 y el responsorio es: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes,
porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de comenzar con las lecturas, digamos algo acerca de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. Santa Catalina, como doctora de la Iglesia, es una de solamente 4 doctoras de la Iglesia. Una de ellas es Santa Teresa de Ávila, española. Otra es Santa Teresita de Lisieux, francesa. Después está Santa Hildegarda de Bingen, alemana. Y la cuarta es Santa Catalina de Siena de Italia. Son 4 doctoras de la Iglesia impresionantes y cada una de ellas pues ha dejado una huella muy profunda en nuestra Iglesia. Santa Catalina vivió en el siglo XIV, nació en el año 1347 y murió en 1380. Venía de una familia de renombre, de alta sociedad, y desde niña Catalina tenía pues una devoción y deseo de entregar su vida a Dios, y a la edad de 7 años ella, por medio de un voto personal y privado, pues se consagró su virginidad a Dios. Ya a los 15 años ella se encargaba de asistir tanto a los pobres, a los hambrientos, también consolaba a los que sufrían, también se preocupaba por la situación de presos. Y ya a esa tierna edad de 15 años, pues ella ya tenía ese deseo de consagrar su vida por aquellos más necesitados, más sufridos, los más vulnerables. Pero la familia de ella tenía otros planes para ella, pues la querían que se fuera preparando para un matrimonio según su clase social. Y sus padres pues le ponían responsabilidades que la jalara de ese servicio al prójimo y particularmente a aquellos más necesitados. Y por más que la querían distraer con responsabilidades serias, pues ella no aflojaba en su devoción al servicio al prójimo, y repito, particularmente a aquellos más necesitados. Y siendo ella pues de una familia con recursos económicos y de un nivel social bastante alto, pues es significante de que ella buscaba la sencillez de una vida. La familia la vestía con ropa elegante, con joyas, y ella pues no se identificaba, no encontraba gusto en todo ese lujo. Ella buscaba la vida sencilla. A últimas, pues los padres reconocieron de que su hija tenía un plan para ella, ¿no? Y aceptaron el tipo de vida que ella escogió. Aunque era de una familia alta socialmente, pues es curioso de que ella no sabía leer ni escribir, lo cual era muy común, particularmente de las mujeres, y particularmente porque eran de una sociedad alta. O sea, alguien que era de un nivel social alto no tenía por qué escribir ni leer, porque tenía alguien que lo hiciera por ellos. Así que, aunque ella no sabía leer ni escribir, tenía gente que escribiera por ella, simplemente dictaba sus cartas, dictaba sus escritos. Y aún en su sencillez, esta mujer pues tuvo un lugar en la iglesia muy importante. Por ejemplo, en la problemática que en el siglo XV ocurrió cuando
había dos papas reinando al mismo tiempo. Uno de ellos se fue a Francia, a Aviñón, y otro en Roma. Y pues esto dividió a la iglesia muy profundamente, hirió a la iglesia muy profundamente. Y Santa Catalina de Siena pues jugó un papel muy importante en hacer de que el papa que estaba en Aviñón, en Francia, regresara a Roma. También fue una consejera para otros líderes dentro de la iglesia. Y es muy significante de que, considerando el tiempo en que vivió, pues de que tuviera esta presencia dentro de la iglesia, que los líderes de la iglesia la buscaran para que los aconsejara. Así que le debemos mucho a esta Santa Catalina de Siena, doctora virgen y doctora de la iglesia. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura que viene de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo 13 y aquí en la lectura de ayer nos quedamos en Chipre. Saulo y Bernabé bajaron de Antioquía, se embarcaron en el puerto de Antioquía y después brincaron hacia Chipre. Ahora de Chipre se embarcan otra vez y ahora van un poco más al norte, en lo que hoy en día es la parte sur de Turquía. Y es aquí donde empieza la lectura. Dice, en aquellos días Pablo, ya no es Saulo, ya aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya pasa de Saulo a Pablo y desde hoy en adelante ya será llamado solamente Pablo, ya no Saulo. Aquí nuevamente el cambio de nombre refleja la transformación de Saulo a esta nueva persona en Cristo. Dice, y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Pafos es un puerto de la parte noroeste de la isla de Chipre. Dice, llegaron a Pergue. Pergue es un puerto en la parte sur de Turquía, de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. ¿Por qué Juan Marcos los deja? Hay algunos comentaristas que dicen de que quizás surgió algún conflicto entre Saulo y Juan Marcos. Y Juan Marcos, siendo pariente, creo que primo, sobrino de Bernabé, pues parece que también se creó un conflicto entre Pablo y Bernabé. La cosa es de que Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Más adelante se nos dará un poco de información acerca del por qué Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Dice, desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía que se menciona no es la Antioquía en Siria. Recordamos de que Antioquía en Siria es la tercera capital del Imperio Romano. Esta otra, Antioquía de Pisidia, es una ciudad más pequeña en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Turquía está al norte de la ciudad de Tarso, de donde Pablo es originario. Dice, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Nótese también de que, como buenos judíos, se van directamente a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí tienen ya una audiencia dispuesta a escucharlos. Era la tradición, la tradición que aún se sigue hoy en día, de que cuando hay algún visitante a la sinagoga, pues se le permite de que lean las lecturas del día o que ofrezcan alguna reflexión en torno a la lectura. Y es precisamente lo que aquí Pablo y Bernabé están haciendo. Dice, acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen, ¿no? Así que aquí queda claramente el por qué Pablo, así como Jesús también lo hacía cuando recorría el territorio de Galilea, se iba directamente a las sinagogas porque encontraba ya una audiencia dispuesta para escuchar, ¿no? Así que Pablo toma la palabra de invitación que le ofrecen el líder de la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y aquí Pablo empieza haciendo
un recorrido de la historia de la salvación de Dios en relación con el pueblo de Israel, y es un resumen de la historia de la salvación, lo cual va haciendo resaltar los puntos principales de esta historia de la salvación. Se enfoca principalmente en las partes positivas. No hay ninguna mención del rechazo por parte de Israel, de la desobediencia o infidelidad de Israel. No, se enfoca simplemente en un resumen, digamos, muy positivo de esta historia de la salvación. Entonces dice la lectura: se levantó Pablo haciendo señal de silencio con la mano y dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. Así que aquí se hace referencia a los judíos que están en la sinagoga, y cuando menciona a los que temen a Dios, quizás se encuentran a personas que no son judíos, pero que reconocen al Dios de Israel como Dios y están ahí presentes también en la sinagoga. Sí, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Aquí, ya en rasgos así muy generales, nos cuenta cómo Israel llega a Egipto y cómo después pasan a ser esclavos. ¿Sí? Y lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Así que en rasgos muy generales, aquí Pablo está trazando la historia de la salvación de Dios por el pueblo de Israel. Pero Pablo tiene un propósito muy claro el por qué hace esto, porque en este resumen llegará finalmente a Jesús, que es el prometido de Dios que llevará a cabo todo este plan de salvación, en quien se cumplirán todas las promesas que desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Moisés y todos los profetas han venido anunciando acerca de el Mesías, el Cristo, el que había de venir, y que está conectado con el linaje de David, el rey por excelencia en la historia de Israel. Dice: pidieron luego un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Así que nuevamente son rasgos muy generales. Aquí no entra nada en los temas de desobediencia, infidelidad, rechazo de Dios. Dice: del linaje de David, conforme la promesa. Aquí empieza la conexión que hace Pablo con David y Jesús. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús, ¿no? Así que ya aquí Pablo conecta la historia de la salvación del pueblo de Israel con Jesús, en quien se cumplen las profecías y las promesas de Dios para su pueblo Israel. Y aquí ya, cuando menciona Juan, pues ya Juan, que es considerado el último de los profetas al estilo del Antiguo Testamento, ya estamos entrando en el tiempo de Jesús y después de Jesús. Dice: Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, pues de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Juan viene a preparar el camino, viene para anunciar, para identificar, para apuntar quién es el Mesías, quién es el enviado, quién es el que había de venir. Y después de que Juan hace esto, Juan se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Ya el resto
el resto de este discurso que Pablo da en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia lo escucharemos mañana. Y cómo Pablo hará esta conexión muy firme entre la historia de la salvación del pueblo de Israel y Jesús, en quien se cumplen todas estas promesas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y aquí ya hemos empezado el capítulo 13, como lo mencionamos ayer. Desde el capítulo 13 en adelante se le llama tradicionalmente el libro de la glorificación de Jesús. Para Juan el evangelista, la cruz no es simplemente un instrumento de tortura y muerte. Para el evangelista Juan, la cruz es símbolo de glorificación, de exaltación de Jesús. Así que por eso desde el capítulo 13 en adelante se le dice la glorificación, la exaltación de Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Dice, en aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, así que el capítulo 13 empieza con el lavatorio de los pies por parte de Jesús. Este es el contexto, es la última cena. Así que Jesús les ha lavado los pies a sus discípulos y les dice, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Aquí Jesús ha hecho algo maravilloso, algo muy importante. Jesús, siendo el Maestro, el Señor, se rebaja a hacer esta acción que solamente estaba reservada para esclavos. Y Jesús en esta acción les demuestra que todo llamado que viene de Dios, puesto Jesús es enviado de Dios, enviado por Dios, es un llamado al servicio, y Él, siendo Maestro y Señor, les muestra que su propio llamado también es hacia el servicio. Y no hay acción que nace del amor que a uno lo pueda humillar o hacerlo menos. Aquí Jesús deja bien claro y lo modela para ellos, que así como su llamado, el ser enviado por Dios, es un llamado al servicio, quiere que sus discípulos entiendan claramente que el llamado que Él ha hecho a sus discípulos también esté fundado en el servicio, no en los privilegios, no en el poder, no en el buscar sus propias motivaciones e intereses. El servicio está en el centro de lo que significa ser un discípulo, una discípula de Jesús. Y Jesús siendo el Señor y siendo el Maestro, lleva a cabo esta acción que estaba reservada solamente para esclavos, ¿no? Pero esto no es ninguna humillación para Jesús. No es ninguna humillación, porque el mensaje central de esta acción de Jesús es el servicio. El servicio. Y el llamado por Dios es un llamado al servicio. Por eso al final de esto Jesús dice, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Cuando buscamos nuestros propios intereses, cuando buscamos el privilegio, cuando buscamos lugares de prestigio, entonces no hemos entendido nuestro llamado. No hemos entendido el por qué Dios nos ha llamado y nos ha mandado para ser extensión de la misma misión de Jesús. Y cuando no hemos entendido esta acción de Jesús del servicio, pues entonces es muy probable que vamos a distorsionar también el mensaje que vamos a llevar a otros o compartir con otros. Porque en la manera de que el mensaje que compartimos no está encarnado en nuestras vidas, en nuestras actitudes,
en nuestras acciones, en nuestra relación con otros, pues entonces simplemente ese mensaje se queda en palabras. Y vemos muy claro que para Jesús la palabra era tan importante como lo que él modelaba para sus discípulos. Jesús no hizo nada, o digamos, no enseñó nada que él mismo no estaba dispuesto a hacer y a someterse. Jesús modela para nosotros lo que significa someternos en obediencia, someternos en fidelidad a la voluntad de Dios Padre. Y estas son palabras fuertes para nosotros, porque esto de someternos, la mayoría de nosotros lo escuchamos y como que nos inquieta, como que nos retuerce, porque nos cuesta aceptar de que el escuchar el llamado de Dios es someternos a la voluntad de Dios. Y en Occidente, en nuestro mundo, donde hablamos constantemente de que somos seres libres, de que fuimos creados para la libertad, pues nos cuesta mucho entender y aceptar y también identificarnos con el llamado de Dios para con nosotros como un someternos a Él completamente. Y esto es lo que Jesús nos modela en su propia vida, de que Él estaba totalmente identificado con la voluntad de Dios Padre. Y ya lo hemos escuchado antes, cuando Jesús dice de que siente miedo cuando Él ya ve su vida acercarse a su final, ¿no? Y dice él, ¿y qué he de decir? Que debo de decir a mi Padre que me libre de este momento, pues para esto he venido, para cumplir la voluntad de mi Padre. Así que para Jesús lo más importante es una total y completa identificación con la voluntad de Dios Padre. Y esto es lo que significa someternos a Él, someterse a Dios Padre, someterse a la voluntad, someterse en obediencia a lo que Dios quiere para con nosotros. Y repito, esto es algo que nos cuesta, y que tan solo la palabra someternos nos hace retorcernos, porque hay algo en nosotros, particularmente en Occidente, donde no tan solo la palabra nos hace reaccionar fuertemente. Pero es aquí a donde Jesús nos lleva. Dice, no lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura. Así que Jesús ha dicho esto porque ya sabe que uno de ellos, Judas es el que según el evangelista Juan, ha rechazado identificarse con Jesús. Judas es el que no se somete a Jesús. Judas es quien a últimas termina traicionando a Jesús. Así que la traición implica el rechazo y el rechazo de la fidelidad, el rechazo de la obediencia. Y es a esto a lo que se refiere Jesús con estas palabras. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Por esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Y aquí, con estas palabras, se está refiriendo a la acción en la cual Judas y Jesús comparten el mismo pan y que Judas después se sale de esta escena y va y vende a Jesús a los líderes de la comunidad judía. En otras versiones de la Biblia dice, el que me comparte mi pan y me levanta el pie, que aquí es traducido como traicionado. El levantarle el pie es esa acción de sacudir el polvo enfrente de alguien como una acción de rechazo. Así que cuando dice el que comparte mi pan me ha levantado su pie, o sea, se ha sacudido el polvo de sus pies como rechazo, y es lo que Judas ha hecho con Jesús.
Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Aquí nuevamente el evangelista Juan regresa a este título que Jesús se aplica mucho. Es el título yo soy que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le pregunta, ¿y a quién le diré al pueblo de Israel en Egipto que me mandó? Y Dios le dice, dile que yo soy, te ha mandado. Así que Jesús se identifica plenamente con Dios. Nuevamente, para la mentalidad judía, esto es algo impresionante de cómo un ser humano se va a igualar a Dios, cómo se va a aplicar a sí mismo este nombre sagrado de yo soy, ¿no? Pues y esto es parte de la identidad de Jesús, ¿no? El por cual lo repite como 7 veces esta expresión de yo soy, que Jesús se la aplica a sí mismo, porque hay una identificación total y plena entre el Hijo y el Padre, entre el que lo ha enviado y el que es enviado. ¿Sí? Yo les aseguro, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Aquí ya Jesús extiende esta unión de entre el Hijo y el Padre con los discípulos de Él. Así como el Padre lo ha enviado a Él, ahora Jesús envía a sus discípulos, y el que recibe al discípulo recibe al que lo ha mandado, Jesús, y el que recibe al que lo ha mandado recibe a Dios Padre, de donde vino la iniciativa de mandar a su Hijo al mundo. Muy bien, hermanos, pues ya hemos entrado a la sección del libro de la glorificación de Jesús en este capítulo 13, en la cual empieza con la última cena, pues la trayectoria de su pasión, muerte y resurrección en este Evangelio de Juan. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.